Bueno, vamos a continuar con la lección. Y ahora quiero que hagamos llamémosle así, un juego en grupos, ¿no? Yo tengo un medio, digamos, aquí tengo una hojita eh, que hice en el Paint para dibujar, ¿no? Eh, Aquí tengo, bueno, hay un edificio, ¿lo están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Gracias, gracias. Bueno, esta es una hoja de Paint. Este es un edificio, un marco, digamos, típico de un edificio. Y en ese edificio de acero, bueno, para construirlo tenemos que construir, inventarnos las uniones, ¿no? Tenemos que inventarnos en primera instancia, bueno, cómo vamos a hacer el apoyo de esta columna al suelo, por decir algo así. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esa conexión? Generalmente se hace con una placa de acero y se coloca sobre lo que se llama una columna de concreto o la placa de cimentación que es de concreto. Entonces, ¿cómo podemos hacer este apoyo de la columna a la placa de cimentación? Después vamos a tener vigas, que son los elementos horizontales. Me perdió el mouse. Y esas vigas horizontales las tenemos que unir a las columnas, como este es el caso de la unión que aquí se muestra, columna, unión 2, unión viga columna. ¿Ok? Tenemos el caso de unas vigas de entrepiso, o que llamamos vigas secundarias, ¿no? A la viga principal o perimetral, lo que en el dibujo se denomina como un nudo, como un uno, que sería una unión viga-viga, que a esta viga secundaria, a esta viga principal. ¿Ok? Generalmente los edificios pues tienen sus alturas, los elementos tienen determinada altura, y entonces, digamos, generalmente las piezas de acero vienen en 9 metros. Los pisos son de 3 metros, entonces nos quedan, para dar la altura del edificio, tenemos que hacer empalmes, como el número 4 en esta figura, que le llamamos un empalme de columna a columna. Entonces, ¿cómo hacemos un empalme de columna a columna? Y en el caso también de las vigas, imaginen que son vigas de 9 metros, ¿no? Y entonces la luz acá, digamos que sea de 10 metros. Entonces, para cubrir esa luz, tenemos que hacer un empalme de una viga con la otra viga, ¿no? Ok. Para hacer los empalmes se usan diferentes accesorios o placas. Ya en estructuras importantes, digámoslo así, no se acostumbra a hacer una unión solo a pura soldadura, por decirlo algo así, sino que tenemos que usar diferentes accesorios o placas. La idea es que en grupos me construyan cada una de esas uniones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos diferentes de uniones. Aquí yo dibujé unos elementos, aquí una viga, lo ven a la derecha, una viga de frente, dibujé, bueno, otro elemento que simula una viga, tengo acá columnas, ¿verdad? Suponiendo, y entonces yo puedo, la idea es que en este espacio en blanco a la izquierda, entonces van a tomar, digamos, un elemento de estos, y entonces
van a tomar un elemento de estos, ¿ok? Y digamos se lo llevan para acá, y si les toca hacer una unión de la columna con la viga, entonces tomen esta viga, se la llevan para acá también, ¿ok? Entonces, esta sería la unión, para hacer la unión de una viga con columna. Entonces por aquí abajo tienen una serie de elementos, ¿no? Yo podría hacer esa unión colocando, digamos, un angular de estos, lo coloco aquí abajo, ¿verdad? Ahí con la sección del caso, puedo usar aquí estas negras y estos grises son, digamos, placas, como quieran. Entonces yo puedo usar por acá también una placa. Entonces cogen ese elemento y hacen, dibujan la placa, ¿no? La unión. Y entonces ya tenemos formada la unión entre la viga y la columna. Eso uno lo puede hacer de muchas formas, ¿no? Lo que hay que pensar también es que en las cargas que hay que transmitir de esta viga a esta columna. Por ejemplo, en esta viga generalmente hay que transmitir un cortante, ¿no? Y hay que transmitir también un momento. Entonces, ¿qué elementos, qué placas, qué accesorios debo colocar para, uno, para transmitir este cortante? ¿Y dónde lo pongo? Dos, ¿qué elementos pongo para transmitir este momento? Un momento es una fuerza en esta dirección y una fuerza en la otra dirección, un par de fuerzas, ¿no? Y por una distancia entre ellas nos forman el momento. Entonces, lo que quiero es que cada grupo le va a corresponder una de estas uniones y quiero que entonces en los próximos minutos, unos 20 minutos, entonces se inventen cómo van a construir estas uniones. ¿Ok? Y después de que hayan creado esa unión, la vamos a presentar al grupo. Esta sería la idea de esta actividad. Sí, profe. Ok, entonces les voy a pasar esta hojita aquí al chat del curso. La voy a poner por acá. Ahí está. Lo abren con Paint, por favor. Ahí está como extensión PNG. ¿La tienen? Sí. Sí, profe. Ok, entonces los voy a dividir en grupo. Al grupo número 1 le toca la unión que ahí está marcada como 1. El grupo número 2, la unión 2. El grupo número 3, la unión 3. Nos quedamos en grupos unos 20 minutos. Regresamos y cada grupo nos presenta la solución. Aquí lo importante es, hay que dibujar cómo van a hacer la unión, utilizando esas placas y esas cosillas que les di ahí. Tienen que pensar en las fuerzas que transmiten de un lado a otro, de un elemento a otro, de una viga a la columna. ¿Qué fuerzas vamos a transmitir? Y crear, dependiendo de esas fuerzas, entonces poner los accesorios necesarios. Entonces, la idea sería que piensen en las fuerzas y que pongan accesorios necesarios para transmitir esas fuerzas. O sea, que me digan el por qué están haciendo la unión o están proponiendo esa unión. ¿Está claro? Bueno, espero que hayan realizado el ejercicio. Tal vez en orden, el grupo número 1 que nos presente su solución, cualquiera de ustedes, por favor. Sí, profe. La solución que le dimos nosotros básicamente fueron pegarle dos ¿Cuál es que angulares. le tocó? La unión, bueno, está acá. Ok, ok. Ajá. Entonces, Entonces,
La solución que le dimos fue usar angulares para unir la viga con la otra viga en esta parte de acá y en la parte de atrás también. Acá se puede ver como una sección, por así decirlo, frontal. Y esto es más o menos como una idea para que se dé a entender mejor. Casi que no usaron los dibujillos míos, ustedes lo hicieron. Sí, este de acá sí, solo que quedó un poquillo borroso, pero sí, No, no, está este sí, perfecto. Ok, ¿con quién hablo? con Ronald. Ronald, a vos el que no podías entrar, algo así. Sí. Ok. Bien, Ronald, ahora, me parece muy bien la iniciativa. No tanto porque usaron angulares y eso, porque también pudieron haber usado alguna placa o algo así. Pero ¿por qué la colocaron ahí? Y entiendo que solo una pusieron ahí. Eh, mm, ¿Cómo? Solo una, solo por este lado. Bueno, una o dos. Una está en este lado y el otro lado que no se ve. Ajá. Pero El que- veo que solo colocaron un angular o dos angulares en el alma de la viga. ¿Por qué? Y consideramos que ahí se logran transmitir, bueno, sí, transmitir los esfuerzos cortantes de manera correcta. Por eso los Pero ¿qué pusimos ahí. fuerza tiene que transmitir? La de cortante. Solamente. No estábamos seguros, la verdad, si tenía que transmitir momento también. Acuerde que siempre son tres fuerzas, ¿verdad? Momento, cortante y carga axial. ¿Verdad? Ok. No, pero está bien, está bien. Si quiere deja de compartir y me permite. Ok. Ok. Estas uniones que están analizando es el tema que vamos a empezar a estudiar las otras 2 semanas que nos quedan. En general, digamos, tenemos las vigas principales, digamos, en un edificio, digamos, estas serían las vigas, las columnas, ¿no? Vigas principales, y tenemos una serie de, digamos, de vigas secundarias, por decirlo algo así. Estas serían las vigas principales y estas vigas secundarias, ¿no? Generalmente las vigas secundarias se ponen para soportar el mismo entrepiso, ¿no? Entonces, uno diseña estas vigas secundarias, el diseño de las vigas secundarias las diseña para la carga del entrepiso solamente. ¿Ok? Carga vertical, y las modela como si fueran vigas simplemente apoyadas, ¿no? Entonces las diseña por momento, el momento máximo de esta viga, pues ya sabemos, sería una parábola. Aquí el momento máximo es W L cuadrado entre 8. Y en la unión, obviamente se dan los extremos. En la unión nada más tenemos estas reacciones, que serían las reacciones de la viga. Para la viga, entonces, si uno quisiera dibujarla, aquí tendríamos la viga secundaria, ¿no? Y por acá tendríamos la viga principal, digamos que sean perfiles W, algo así, ¿ok? Generalmente uno les da cierta separación acá, una holgura, una pulgada se acostumbra, ¿no? Eso es para problemas constructivos. Y entonces lo que tenemos que transmitir de esta viga secundaria a la viga principal es simplemente esta reacción, la que calculamos anteriormente, ¿no? Entonces, esta reacción no es más que un cortante, ¿no? Un cortante. Ahora, ¿cómo se distribuye el cortante? No sé si recuerdan los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos Profe, cortantes. Sí, señor. cuando usted dice problemas constructivos, ¿a qué tipo se refiere? A que las vigas se nos cobra un poquito en la construcción, digamos. Había que colocar una viga a 6 metros y nos queda 6 centímetros, ¿verdad? Que la viga había que cortarla a 5 metros y nos la cortaron a 5,99, incluso un poco más, ¿verdad?
eh, no somos tan precisos en la construcción. Entonces, pues, que nos quede torcida la viga o una columna, entonces siempre se trabaja con ese tipo de holguras para evitar ese tipo de circunstancias, entre algunas, ¿no? ¿Ok? Ok, listo. Gracias. Decía el esfuerzo cortante, no sé si se acuerdan de sólidos, el esfuerzo cortante le llamamos tau, era BQ entre momento de inercia por el espesor, por T. Esa era la fórmula. Lo que me interesa ahora es que los esfuerzos cortantes en realidad tienen una forma parabólica. Si nosotros tenemos una sección rectangular, esta es la sección rectangular, entonces los esfuerzos cortantes máximos se dan aquí en esta zona, ¿verdad? En el centro aquí sería el tau máximo. En los extremos de las vigas el cortante es cero. Por lo tanto, no, aquí en los extremos no necesitamos transmitir ningún esfuerzo cortante, ¿verdad? Aquí y aquí arriba no necesitamos transmitir ningún cortante. Es en el centro, ¿no? Se supone que el cortante se transmite que me falta una, transmite por el alma solamente. ¿Ok? De ahí que la necesidad es nada más coloque algún elemento ahí, ya sea angular, ya sea una placa, en el alma de la viga para poder transmitir ese cortante. Esa es la razón. ¿Está bien? Grupo número 2. Voy en esos, profe. Ay, Ok. listo, dice. Sí, Porque señor. aquí por mi casa está lloviendo mucho. Sí, aquí un poquito. ¿A dónde está usted? En Heredia. Ah, sí, es que Heredia que va. Acá en mi Sí, Cartago llueve, definitivamente. pero así, civilizadamente. Exactamente. Dino, la propuesta, a nosotros nos tocaba unión viga columna, ¿verdad? Pero Ujú. donde se daba esa unión, había también una unión columna-columna. Entonces, primero decidimos salir de lo de columna-columna, nada más poniendo una placa. La placa va a estar atornillada. Y con respecto a la viga columna, sí, a la unión viga columna, lo que hicimos fue, bueno, la viga llega y con angulares poner un angular arriba, un angular abajo. Aquí me faltó representarlo en esta vista de acá. Y luego también en angulares del tamaño del alma, digamos, puestos en los laterales para que se pueda agarrar bien. Eso fue lo que, en resumidas cuentas, lo que acatamos a diseñar, Sí, no, guiándonos en lo que salía también en internet, ¿verdad? correcto. Una de las ventajas de ustedes, ojalá cuando yo fui estudiante hubiera tenido esas ventajas. Nosotros lo que hace 30 o pico más de años, cuando yo estudié, la única posibilidad de consultar era ir a la biblioteca de la universidad, y siempre estaba llena y nunca estaban los libros, siempre estaban prestados. Ahora ustedes ponen unión viga columna y les aparece todo, ¿verdad? Sobre uniones viga columna. Es, es una maravilla que hay que saber explotar, ¿no? Ya no solo para el Facebook ni el WhatsApp, sirve el teléfono, ¿verdad? Ahí tienen todo el conocimiento de la humanidad. Hay que saberlo utilizar. ¿Qué fuerzas tienen que transmitir ahí? ¿O qué fuerzas están transmitiendo? Me interesa más Profe, el de la viga columna, no tanto el de la columna en sí. ok, esta de acá. Sí, Y acá, esta viga va a generar un peso, entonces va, en esta parte de acá va a haber un cortante bastante grande. Entonces, por eso fue que decidimos contrarrestarlo con los angulares. sí.
parte de que se puede presentar un momento, entonces también. Ok, de acuerdo. Si quiere me deja compartir a mí. Claro. Gracias. Bien. En este caso de una unión viga, digamos, esta es nuestra viga con la columna. También, Profe, no está compartiendo. perdón. Ok, decía, en el caso de una unión de viga con una columna, también se acostumbra a dejar una holgura, ¿verdad? Se supone que la holgura, uno debería colocar las columnas a plomo, pero a veces pueden quedar inclinadas, pueden quedar cogidas un poquito de su lugar exacto, y entonces cuando lleguemos a poner la viga no nos cabe o nos queda más corta, etc. Por eso también se acostumbra una holgura, generalmente de 1 pulgada. Eso nos permite poder lidiar con ese tipo de errores en la construcción. En una viga, entonces, principal, esta sería una viga principal, ¿verdad? BP, entonces tenemos que la viga tiene un cortante, ¿no? Y tiene un momento. Generalmente la carga axial en una viga, digamos, es muy cercana a 0, generalmente. Entonces, lo que tenemos que transmitir es este cortante y este momento. Entonces, el cortante lo vamos a transmitir igual al grupo número 1. Necesitamos poner por aquí algo, una placa, un angular, para transmitir este cortante. Vamos a diseñar esta placa para que exista este cortante. Y el momento, este momento, lo que tenemos que pensar es que un momento es igual a una fuerza acá y una fuerza en la otra dirección, separadas una distancia h. El momento sería esta tensión o esta compresión, cualquiera de las dos, por la distancia. Este es un momento. Es un par de fuerzas. Entonces, este momento de acá lo convertimos en un par de fuerzas separadas por el peralte de la viga. Entonces, aquí habrá una fuerza de tensión o compresión, dependiendo de la dirección del momento, y acá una fuerza de tensión. Entonces, lo que tenemos que transmitir a la columna es esta fuerza de tensión, acá, ¿verdad? Y fuerza en compresión. Entonces, tenemos que poner aquí una placa, un angular, un accesorio para transmitir esta tensión. Y esto sería como diseñar una placa en tensión, que ya saben hacerlo. Y aquí abajo tenemos que poner una placa para transmitir esta fuerza de compresión. Y ustedes ya saben diseñar elementos en compresión, ¿no? Esto sería una columna, llamémosla así, columna de longitud pequeña, pequeñísima. De hecho, es una columna de longitud igual a la holgura de 1 pulgada. Imagínense ustedes diseñando una columna de 1 pulgada de largo, pero tenemos que ponerla para transmitir esta tensión y para transmitir compresión. Ustedes ya saben diseñar placas en tensión y saben diseñar columnas de acero. Con eso resuelven la unión de una viga a una columna. Grupo número 3. Sí, profe. Adelante. Nosotros hicimos esto. Bueno, ese sería hasta acá, en palme de viga. ¿Perdón? Sería hasta acá. El número Ok. 3. Viga. Sí, nosotros pensamos, bueno, unir las vigas y ponerle placa a ambos lados y arriba y abajo, con tornillos para que sea mejor. Sí. Sí, ahí no se decía si era soldada, si era atornillada. Eso se
se decidirá más adelante. Ahora, tienen una placa en el alma y dos placas o varias placas en los extremos, en las alas de la viga. ¿Por qué? Bueno, pensamos que es por el tema también de los esfuerzos. ¿Sí? También como lo que vimos en internet no dio como esta idea. Sí, en la unión de viga a viga, en general uno cuando la diseña no considera la unión, la considera como un solo elemento y hace su diagrama de extremo a extremo, digamos, de columna a columna. En los puntos donde se hacen las uniones consideramos entonces que hay un momento, ¿no? Igual a la izquierda o a la derecha donde hagamos el corte. Entonces, habrá un momento, habrá un cortante también. Y entonces tenemos que transmitir de una viga a la otra ese cortante, para lo cual necesitamos un elemento en el alma, repito, y placas en los extremos, arriba y abajo, para transmitir ese par de fuerzas o ese momento. Bueno, entonces la placa superior será una placa en tensión, la placa inferior será una columna pequeñita, y la placa del centro, placa o angular, como quieran, ¿verdad? Será un elemento que resista cortante. Es el mismo, en este caso, es el mismo, son las mismas fuerzas que transmitimos de viga a columna que presentaba el grupo número 2. Okay. Perfecto. Grupo número 4. Ahí no sé si lo puede ver ya, profe. Uh-huh. Nos correspondía el empalme de columnas. Correcto. Y entonces el diseño propuesto fue más o menos. Ahí una placa en Sí, el alma y en las alas. perfecto. ¿Y por qué aparece la placa en el alma? ¿Por qué aparecen las placas en los lados? Igual para resistir todas las fuerzas, momentos, los cortantes y momentos que se puedan presentar en todas las direcciones. Sí, es el mismo caso de los dos casos de los grupos anteriores, ¿no? De columna a columna suponemos que el diagrama de momentos y las fuerzas son continuas, ¿no? Que van de extremo a extremo. Donde cortamos, donde hacemos el empalme, y ese empalme lo hacemos más que todo por cuestiones constructivas, de que los elementos tienen una longitud de 9 metros, y entonces no cubrimos toda la altura del edificio, entonces estamos obligados a hacer empalmes. En ese empalme la columna en esos puntos tiene un momento, que es un par de fuerzas, entonces una placa de estos verticales que ellos tienen será una placa en tensión, el de la derecha vertical será una placa en compresión, ¿no? E insisto, ya la saben diseñar ustedes, y la placa del centro será para transmitir el cortante de una columna a la otra. En ese sentido, es igual a las uniones anteriores. Lo único es que, digamos, los códigos limitan el punto donde podemos poner donde podemos hacer esa unión de columna a columna. No permite que se haga en los nudos, porque ahí los momentos son mayores. Entonces, dice el código, los códigos que haga esos empalmes de columna a determinada altura del piso, por decirlo algo así, como a un tercio del piso, donde el momento, pues, incluso podría ser cero. Imagínense que una columna es como una viga doblemente empotrada, entonces hay un punto en su claro, en su longitud, donde el momento es cero. Entonces ahí es donde los códigos permiten hacer los empalmes, ¿no? Perfecto. Grupo número 5. Grupo número 5. A ver. Bueno, a nosotros nos correspondió la unión con... Si puedes subir un toquecito para... Ajá. El número 5, que es con los apoyos. Para este punto, consideramos que los apoyos eran articulaciones.
por lo que en la columna pusimos la placa y consideramos que esas eran las reacciones y como la media flecha, digamos, es la cortante. Perfecto. Y en la otra imagen, en otro dibujo, es como la otra parte de la columna donde sí se ve ya el apoyo. Perfecto. Entonces, si hicieron ese elemento triangular, que está bien, se usa para transmitir esa fuerza horizontal, que sería un cortante, ¿verdad? En esta placa, y una fuerza vertical, que sería una carga de compresión, ¿verdad? Así lo pensaron. ¿Correcto? Ok, perfecto, está bien. ¿No? Está bien. Lo único que es que voy a tener que ampliar los dibujos de este simulador mío de uniones, medio simulador, ¿no? Y agregar más figuras, ¿verdad? Para que simplemente las copien y no las dibujen ustedes, ¿verdad? Eso será para el próximo semestre. Bien, si me permite compartir. Bien, está muy bien las ideas. Varias moralejas, varias enseñanzas. Uno, que nunca han visto una unión y tienen que hacer una, ya válgase de las herramientas que tienen, ¿no? Busquen en Google, busquen ahí en Internet, ¿verdad? Ahí les dan un montón le dan la respuesta en sí, ¿no? Entonces hay que valerse de esa herramienta. Dos, cuando uno diseña uniones, tenemos que pensar en las fuerzas que se transmiten, ¿no? Cómo transmitir cada una de esas fuerzas. Entonces yo tengo que poner algo, un accesorio, una placa, un angular, tornillos, soldaduras, algo para transmitir esas fuerzas, ¿verdad? Entonces pongo algo, una placa para transmitir el cortante, pongo otra placa para transmitir la fuerza en tensión, pongo otra placa para transmitir ese cortante, ¿no? Y vean que entonces ya de eso lo sabemos diseñar, ya saben diseñar una fuerza en tensión, una placa, perdón, ya saben diseñar una columna, ¿verdad? La ventaja de aquí es que generalmente son columnas de longitud muy corta, ¿verdad? O sea, ya saben diseñar esos elementos. Si vamos a poner una placa, entonces, digamos, para transmitir la fuerza en tensión, entonces ya saben diseñar esta placa en tensión, ¿verdad? Si es en tensión, entonces, ¿cómo diseñan esta placa? Bueno, tendrán que pensar en la afluencia, ¿no? Tendrán que pensar en la fractura de esa placa, ¿no? Sea áreas brutas, áreas efectivas, por aquí los coeficientes U, etcétera, ¿no? Ya sea que la hagan soldada o que la hagan con huecos, ¿no? Pero ya saben diseñar eso. Si es un elemento en compresión, la placa inferior, en la mayoría de los casos de ustedes, es lo mismo, es el mismo dibujo, ¿verdad? Será una placa, ya sea que la hagan con huecos o soldada, pero será una placa en compresión. En compresión, los huecos no son tan importantes, ¿verdad? Pero aquí tendrán que pensar entonces en los KLF, ¿no? Tendrán que pensar en KLF, cuál es el que rige, tendrán que pensar en el esfuerzo crítico, y había dos situaciones, digamos, una, .65, FY entre el esfuerzo de Euler por FY, y hay otra ecuación por ahí, 2.8 el esfuerzo de fluencia, tendrán que pesar eso, y la carga última era el phi por el esfuerzo crítico, por el área de la columna, por el área de esta placa, ¿no? Entonces, ya, insisto, hay que poner un elemento para transmitir cada una de esas fuerzas, y la ventaja ahora es que ya la saben diseñar, ¿no? En el caso de las columnas de piso, digamos, del primer nivel, entonces, estos son elementos que, digamos, van apoyados en el suelo, básicamente, ¿no? Que transmiten una gran carga
axial, ¿no? En general, esto es el peso del edificio, ¿no? Entonces, este elemento llega al suelo directamente, ¿ok? Entonces, una posibilidad es poner la columna directamente al suelo. ¿De qué depende eso? Sería en el suelo. Si este es el perfil del suelo, ¿ok? Sería transmitirle acá al suelo una gran carga axial. Como ponerle, digamos, imagínense, es como ponerle una aguja al suelo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa carga? ¿O de qué depende de que yo pueda poner directamente mi columna en el suelo? ¿De qué va a depender? Generalmente la capacidad de los suelos, aquí hoy en día la capacidad admisible del suelo, generalmente son las capacidades bajas. Para la mayoría de los suelos nuestros son capacidades bajas, 5 toneladas por metro cuadrado, 10 toneladas por metro cuadrado, ¿no? O sea, nuestras columnas tienen mucho más resistencia que el suelo. Entonces, si yo lo pongo directamente al suelo, lo que va a pasar es que la columna se va a hundir ahí, ¿verdad? Es como meter una aguja en el suelo, es muy fácil meterla, ¿verdad? Entonces, no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque esa carga es muy grande. Entonces, en el suelo, para hacer esa conexión de la columna de acero y que llegue al suelo, digamos que por aquí abajo está el suelo, entonces aquí hay, la columna tiene la carga axial acá y tiene un área, entonces la columna transmite un esfuerzo acá, ¿no? Que sería, ¿cuánto vale ese esfuerzo? El esfuerzo es P entre EA, entre el área, ¿no? Ahí no hay problema. Lo que estoy diciendo es que este esfuerzo aquí en el suelo podría ser muy grande, de tal manera que este esfuerzo tiene que ser mucho menor que la capacidad admisible del suelo. Y con las capacidades, con los suelos nuestros, generalmente no cumplimos con esto. Entonces, lo que se trata es de que si este es el esfuerzo en la columna, el esfuerzo en el suelo sea mayor a la capacidad admisible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay que reducir el esfuerzo, ¿no? Entonces, para reducir el esfuerzo, no podemos reducir la carga, que es el peso del edificio, ¿no? A menos que pongamos el edificio a dieta, ¿verdad? Le quitamos las paredes, le quitamos los cielos, ese tipo de cosas, pero esto no es posible. La única forma de reducir este esfuerzo es que esta área se disminuya, ¿no? Disminuir esta área. Entonces, para disminuir el área, para disminuir el esfuerzo, no hay más que aumentar el área. Entonces, podemos poner por acá un elemento de área más grande, ¿verdad? Llamémosle a esto área 1, llamémosle a esto área 2, ¿no? Entonces, el área 1 es menor que el área 2. Entonces, este elemento tiene siempre la misma PU acá, pero ahora como tiene el área más grande, entonces el esfuerzo acá, este esfuerzo 2 es igual, es la P entre el área 2 ahora. Y este esfuerzo, entonces, por definición, por la condición geométrica, va a ser menor que el esfuerzo 1. Ya ganamos, ¿no? Esto es lo que se llama un pedestal, ¿no? O no, esto es una placa de acero. ¿Ok? Una placa de acero. Entonces, la ponemos acá para disminuir ese esfuerzo. ¿Ok? De la placa de acero vamos a colocar otro elemento, si lo necesitamos, de un área, llamémosle un área 3, ¿no? Y ya este elemento generalmente se hace de concreto, ¿no? Esto es lo que se conoce como un pedestal, que generalmente se coloca primero que todo para que la columna, digamos, si este es mi edificio, entonces aquí tengo mi columna,
Entonces yo coloco, y este es el piso terminado, llamémosle así, nivel de piso terminado. Entonces yo coloco ese pedestal acá para que la columna no esté directamente, la columna de acero no esté apoyada directamente en el suelo, porque podría haber agua, podría haber ahí algún efecto negativo de oxidación, corrosión debido a alguna agua en el piso, ¿no? Entonces, se coloca un pedestal de concreto. Ese pedestal de concreto generalmente tiene un área más grande. Entonces, el esfuerzo 3 siempre sería igual a la carga entre el área 3. Y ese esfuerzo es menor que el esfuerzo 2. Entonces, vean que lo vamos disminuyendo. Y ya en el suelo ponemos, ahí hacemos un hueco en el suelo y ponemos, ahora sí, otro elemento de concreto, ¿no? Que sería una placa, llamémosle una placa aislada, en el sentido de que es solo ella, ¿no? Una placa aislada con un área grande, un área grande, de tal manera que el esfuerzo, este esfuerzo en el suelo, este esfuerzo, que sería el esfuerzo 4, que de nuevo es igual a P entre el área 4, sea menor o menor al esfuerzo 3. Y ahora, como ya estamos en el suelo, este esfuerzo 4 tiene que ser menor que la capacidad admisible del suelo. ¿Verdad? Ese es el arte, por decirlo algo así, de diseñar cimentaciones, ¿no? Aquí quedó muy pequeño el pedestal, generalmente son de una altura más grande, pero lo que se trata es de disminuir el esfuerzo que llega al suelo, y lo logramos a través de ir aumentando las áreas de nuestros elementos de apoyo. Este será un tema para la próxima lección, cómo diseñamos por lo menos esta placa de acero, ¿no? Esta sería una placa de acero. ¿Ok? Entonces, al final, yo tengo mi columna, ¿no? Aquí está mi columna. Dije, voy a poner una placa de acero, voy a poner un pedestal de concreto y después pongo una placa más grande. Este es el pedestal. Esto es mi placa de acero. Y esto es la placa de cimentación. Placa aislada generalmente. Y aquí ya pues va a estar el suelo. Entonces vean que esta placa de acero nos permite transmitir esta carga última, la carga de compresión. Y hay también, aquí hay un cortante, pongámosle así, una fuerza cortante. Y entonces esta fuerza cortante lo que provoca es que la columna la mueva hacia la derecha en este caso. Entonces necesitamos anclar esta placa. Primero, para transmitir esta carga de compresión, lo único que necesitamos es poner esa plaquita sobre el suelo directamente. Ya es como si ponemos una mesa en el piso, ¿verdad? Ahí no se hunde. Ya es lo mismo. Pero para el cortante sí tiende a mover la columna, el sistema en esta dirección. Entonces lo que necesitamos es colocar acá unos anclajes. Normalmente son unas varillas de acero, ¿no? Estos serían anclajes que transmitan este cortante acá, de medios en este caso, y este cortante de acá. Al ponerlo, entonces ya evitamos el movimiento de la columna. Pero en el caso de esta última unión, necesitamos la placa de acero, que yo la tenía, más unos elementos, anclajes, tornillos, para transmitir este cortante al pedestal y luego a la placa aislada, ¿no? Y aquí sencillamente en el suelo este cortante que va a aparecer acá,
¿verdad? Ese cortante puede ser la carga de sismo, puede ser un empuje de suelos, etcétera. Lo que necesitamos para que esta placa no se mueva es que de ahí no se venza la resistencia a fricción del suelo, ¿verdad? Porque cuando se venza, entonces ya la placa se mueve, pero mientras no se venza la fricción de suelo concreto, ahí podemos transmitir bien ese cortante. Entonces, este tema de las placas de apoyo, eso es lo que vamos a iniciar la próxima lección. Básicamente, ese es el juego, el truco para diseñar estas uniones. Repito, son los temas de las dos últimas lecciones. No sé si hay alguna consulta, pregunta. Profe, yo tengo una, pero sería al final, si le parece. Perdón. Que yo tengo una duda, pero podría ser al final. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, yo, pero tal vez no me pueda explicar bien. ¿Será que pueden proyectar la imagen de nuevo? Voy. Compartir. Y ahí lo está viendo, Luis. Sí, profe, ahí, vamos a ver, ahí llevan como unos tornillos. Realmente es, ajá, esos son pernos. Pernos, sí. Y esos pernos van, acoplados yo los he visto soldados a una armadura. Bueno, en general, digamos, uno tiene la placa cimentación, ¿no? Y esa placa cimentación pues lleva su acero, ¿no? Su malla de acero generalmente, ¿ok? Pero eso es un tema del curso de estructuras de acero, de concreto. Después, aquí está el suelo. Después llevamos una columnita pequeña de concreto, que también aprenden a diseñarla en el curso de estructuras de concreto, ¿no? Este sería el pedestal. Y las columnas de concreto pues llevan un refuerzo acá, ¿verdad? Unas varillas, el refuerzo, que se anclan a la placa, se les hace un doblez, ¿ok? Y etcétera. Bueno, eso lo aprenden en concreto. Y también llevan unos aros. ¿Ok? Ahí verán el diseño de esos elementos, ¿no? Y las disposiciones del código químico y todo eso para colocar el acero. Lo que he dicho... Sí, profe, pero bueno, nosotros tenemos que... Perdón. No, que nosotros tenemos que evaluar el diámetro del perno que va a salir del pedestal. Sí, ok, voy. Entonces, uno es... dije, ponemos una placa de acero. Eso sí ya es mi curso, ¿verdad? Esto sería la placa, en realidad se le llama placa de apoyo, o placa base, ¿verdad? Esta sí es de acero. Entonces, para transmitir esta carga, lo que yo necesito aquí para diseñar esta placa es que el concreto de acá, esto es concreto, si yo a un concreto le pongo una placa de acá, ¿verdad? Con esta carga, entonces aquí va a haber un esfuerzo de compresión, ¿no? En el pedestal. Lo que necesito es que ese esfuerzo de compresión no aplaste la placa, el concreto. El acero es muy fuerte y el concreto no tanto, ¿verdad? Uno trabaja con aceros digamos, de 2.800 kilos por centímetro cuadrado. Y los concretos que uno usa andan alrededor de una décima parte de eso. Entonces, lo que hay que cuidar es que esta placa no aplaste el concreto, ¿ok? La resistencia al aplastamiento del concreto, ya veremos. Eso para esta carga P. Dijimos, hay un cortante aquí horizontal. Entonces, si yo no pongo nada aquí, esta placa de acero va a deslizar contra el concreto, ¿ok? Se va a mover.
hacia la derecha, digamos, hacia allá. Entonces yo necesito poner acá unos anclajes, ¿no? Deberían ser, en general, unos tornillos aparte, ¿no? No tienen que ver nada con la armadura de la columna. Entonces pueden ser 2 tornillos o los tornillos que uno ocupe, generalmente 4, que vayan ahí embutidos en el concreto. Para eso es suficiente, ¿no? Y pueden ser varillas, pueden ser ya tubos redondos, ¿verdad? Anclajes especiales para eso. En la práctica, digamos, se acostumbra mucho a que este mismo refuerzo de la viga continúe acá, ¿ya? Y entonces continúa acá, uno le hace unos huequillos a la placa y ahí lo soldan en el campo, ¿ya? Siendo el mismo refuerzo de la columna. Eso se hace mucho, ¿verdad? Eso se hace mucho. Quizás no es la mejor práctica. Lo más limpio es el refuerzo de la columna, es para la columna y los anclajes aparte. Pero en la práctica se acostumbra mucho a usar el mismo refuerzo del concreto, de la columna, mejor dicho. Era eso. Sí, profe, es que bueno, yo estuve en una construcción donde sí se ocupaban pernos para que fueran atornillados ahí pero me dicen, solde la armadura con el perno porque el perno es liso. Entonces ahí me dieron las medidas, pero me dice, póngale como 4 pulgadas de soldadura hacia a lo largo. Y digo yo le pongo 4 pulgadas por todo lado, pero siempre me quedó esa duda de cómo se evalúa eso, pero entonces no es necesario, simplemente con que el perno tenga una profundidad dada, sí, ya genera suficiente. Ahí el perno, en realidad lo que uno ocupa, ya cuando estudia en concreto, entonces se va a meter un perno ahí, ¿okay? Y en realidad lo que necesita es que el perno esté embutido ahí, lo que se conoce en concreto como la longitud de anclaje. Digamos, y así como receta, esa longitud se calcula, pero como receta, digamos, la varilla número 3, esta longitud son 30 centímetros. La número 4, 40 centímetros. La número 5, 50 centímetros, así como receta, pero eso se calcula, ¿no? Entonces lo único que se ocupa es proporcionar esta longitud de anclaje. ¿Ya? Ahora, que usted me dice, bueno, tengo el refuerzo aquí, el acero de refuerzo, ahí están las conjugaciones, y le dijeron, bueno, solde esos pernos acá, ¿verdad? Eso es lo que le entiendo. Exactamente. Y póngale aquí 10 centímetros de soldadura. Bueno, lo que pasa es que como esta soldadura es una soldadura que funcionaría, digamos, en tensión, y entonces diseña uno una soldadura en tensión. Se podría diseñar, eso no hay mucho problema, pero para mí no es la mejor práctica. Sí, profe, entonces estaba perdiendo el rato yo soldando eso, con solo de una longitud de anclaje suficiente ya, sí, ya basta. Sí, sí. El problema también en la construcción es que generalmente estos anclajes los hacen de varilla, ¿verdad? De la misma varilla conjugada, de refuerzo, y los hacen con los cabos que sobren de las armaduras, ¿verdad? Entonces, tampoco, porque entonces son cabos que no necesariamente alcanzan la longitud de anclaje. Lo ideal es usar una varilla, un anclaje especial para eso, que básicamente es una varilla lisa, ¿no? Sí. O incluso tornillos, ¿no? Porque lo otro es, lo mejor es placa de acero, un perno, que esto sea un perno, un tornillo, ¿verdad? Y usted llega y le pone acá una bosca, ¿no? Sí, así era el método que estábamos utilizando. El mejor detalle. De hecho, incluso le ponen 2 boscas, ¿verdad? Y la segunda es para que la primera no se afloje. ¿Verdad? Eso es todo, pero el detalle correcto, bonito, ingenieril es el perno especial para eso, la placa
¿no? Y tuerca acá con arandela, ¿no? Ese es el detalle. El detalle bonito, por decirlo algo así. Sí, perfecto, profe. En la práctica, pues hay muchas mañas, por no decir otra cosa. Esas placas tienen un espesor bastante grande, cuesta mucho bloquearlos. Sí, sí, pueden ser de un espesor significativo, dependiendo de la carga. Dependiendo de la carga. Pero es el tema de la próxima lección, el cómo determinarlo. Pero usted debe soñar en placas de 1 pulgada, de 2 pulgadas, algo grande, ¿no? Pucha, sí. Sí, sí. Y uno en la calle ve muchas placas muy delgaditas, ¿verdad? Y dice uno, si yo la calculo, no me dan esos espesores, ¿verdad? Pero de nuevo, hay algunas mañas ahí en la calle que no son las mejores. ¿No? Sí, profe, muchas gracias por... Donde usted puede ver detalles así bonitos de acero y bien hechitos y tal como son sobre todo en puentes de acero y ojalá puentes viejos de acero. Ahí ve usted las uniones, digamos, finas de acero, no solo entre los elementos, el uso de placas, de tornillos o de maches, si el puente es muy viejo, y el tipo de apoyos que hacen en los puentes, ¿no? En los puentes Bailey, que en el país hay muchos, cuando va a ir para algún lado y se toca un puente Bailey, bájese y revisa todos esos detalles y ve cómo deberían construirse en realidad. Sí. Profe, como, bueno, ahí en Pérez, yo soy de Pérez, por General Viejo, no sé si ha visto el puente que hicieron, nuevo. Bueno, el nuevo no, pero no, en realidad el nuevo no. Es impresionante y son vigas W con bastante espesor, la verdad que sí, todo el mundo ahí se toma fotos porque sí es Bueno, impresionante. entonces, por 2 puntos de la nota. Luis. Uy, profe, sí. Por 2 puntos de la nota. La próxima vez que pase por ahí, antes de que termine el curso, nos presenta unas fotos de ese puente. Y Claro. ¿Está bien? Perfecto. Va el domingo allá al puente y le toma fotos a los detalles y en la última lección, en 15 días, nos los presenta en 5 minutos. Y le doy 2 puntos de la nota. Claro, buenísimo. Pero me recuerda, eso sí. Desde luego. Ok, trato hecho. No hay más preguntas, consultas, entonces con esto terminaríamos la lección de hoy. Agradeciendo como siempre la paciencia, el trabajo de ustedes de esta tarde y deseándoles que pasen un buen fin de semana. Gracias, profe. Pura vida, profe, que tenga buena tarde. Igualmente. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.